Damos inicio al curso de Administración 1 y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 1. En la clase anterior estuvimos hablando de lo que es la administración. Hablamos que la administración es una ciencia social. La administración, pues, es la ciencia o es la que nos permite hacer uso correcto de los recursos, nos permite optimizar, dice, los recursos, y la administración pues se lleva a cabo a través de ciertos procesos. Los procesos de la administración son la planeación, la organización, la dirección y el control. La administración tiene una serie de elementos que la conforman y a su vez la hacen más sólida, ¿verdad? Para poder ser aplicable. Una de las características de la administración es que puede ser aplicable a cualquier tipo de negocio, empresa o industria. No hace una separación, ¿verdad? Y la administración pues se apoya de otras disciplinas académicas para su aplicación. Esto es algo también muy importante dentro de lo que es la administración. Ahora bien, la administración dice que tiene algunos elementos como lo son el objetivo, la eficacia, la eficiencia, el grupo social, la coordinación de recursos y la productividad. Hay algunos personajes, algunos estudiosos que ven el proceso administrativo de diversas maneras. Más adelante vamos a hablar de los padres de la administración, pero vamos a mencionar a uno de ellos que es Henry Fayol. Henry Fayol es un personaje que establece 14 principios para llevar a cabo lo que es la administración conjunto al proceso, ¿verdad? Y él establece que son importantes estos 14 principios ya que esto permitirá entonces tener una productividad, es decir, que los resultados puedan ser mayores y puedan ser positivos. Entonces Fayol hace énfasis y dice, para este personaje entonces uno de los primeros principios importantes es la división del trabajo. Fayol dice que es importante que haya una estructura de trabajo, es decir, que se establezcan sectores o áreas productivas en donde cada trabajador pues tenga asignado eh, una función o acorde a sus habilidades o sus destrezas, pero que sea una línea de trabajo. Regularmente esto pasa en los restaurantes de comida rápidas, ¿verdad? Donde vemos que hay freidoras, hay quienes están preparando hamburguesas, otros están sirviendo bebidas, otros están por ejemplo, está la cajera, quien toma la orden. Entonces, nos damos cuenta que hay un trabajador por cada sección de trabajo. Entonces, Fayol establece que es importante que se coloque al trabajador de tal modo, pero al asignarle esa área de trabajo, pues esta tiene que ser acorde a las habilidades o destrezas de cada trabajador. Entonces, ese es el primer punto, división del trabajo. Regularmente eso también se da en las maquilas, ¿verdad? Para quienes trabajan o conocen de alguien en una maquila. Ahí, por ejemplo, hay personas que están pegando, qué sé yo, el botón, otras mangas, otras cerrando cuellos, etcétera, etcétera. Entonces, así es como dice Fayol, que se establezcan líneas de trabajo, pero tomando en cuenta las habilidades y la destreza de cada uno de los trabajadores y esto hará más eficiente el trabajo. También habla de la autoridad y responsabilidad. Fayol dice que es importante que cuando a un trabajador se le delega o se le asigna un trabajo, éste lo asuma con mucha responsabilidad y si en el desarrollo de su función le compete la autoridad, pues que también lo haga de la misma manera. Estos dos van de la mano. Eh, Claramente vemos que hay en toda empresa pues hay una línea de mando, es decir, hay jefes y hay subordinados. Entonces, el jefe es la autoridad mayor, pero si el jefe delega o crea un equipo de trabajo y a ese equipo de trabajo le asigna un responsable, pues esta persona o este individuo tendrá que realizar el trabajo que se le asignó, pero lo tendrá que hacer con autoridad y asumiendo la responsabilidad que conlleva y por ende pues tendrá que asignarle a los del equipo de trabajo pues más de alguna actividad o responsabilidad que deban desarrollar. Este es un punto muy importante para el desempeño en el área laboral, ¿verdad? Puesto que en algunos casos, pues no se le asignan responsabilidades a los trabajadores, no asumen su responsabilidad y esto pues puede llevar, en lugar del crecimiento, puede llevar a un fracaso. Entonces es muy importante lo que dice, lo que habla Fayol respecto a la autoridad y responsabilidad y que se sepa asumir esta. Este es el principio número 2. El principio número 3 nos habla de la disciplina.
Como trabajadores, al momento de que somos contratados, debemos tomar en cuenta que se nos hace ver cuáles son nuestras responsabilidades. Es decir, que como trabajadores asumimos también el compromiso y la responsabilidad de cumplir con algunos parámetros que la empresa establece. Uno de los ejemplos más claros respecto a la disciplina, pues es la puntualidad. Cuando se nos ha delegado un horario de trabajo, cuando se nos ha delegado alguna tarea o actividad que realizar, pues que nosotros lo hagamos de manera involucrando la disciplina y de manera consciente, ¿verdad? Porque esto permitirá entonces como resultado un trabajo exitoso. Fayol dice, dentro de este valor, dice que entra en cuenta, dice, Fayol considera que la disciplina significa obediencia, respeto de la autoridad y observancia de las reglas establecidas. Vea, disciplina, es decir, que usted sepa y haga consecutivamente y constantemente las tareas o actividades asignadas, perdón, y que las realice con una disciplina, ¿verdad? Que se organice, que tenga un horario, que respete sus límites, entre otros. Obedezca. Si le dieron un lineamiento, pues que usted aprenda a ser obediente, que sea respetuoso y asuma la autoridad y que siga las reglas que se han establecido para la realización de cualquier trabajo. Entonces, Fayol está hablando de la disciplina en ese sentido y es muy importante que nosotros entendamos que la disciplina juega un papel muy importante. Si nosotros no aprendemos a ser disciplinados, pues vamos a hacer el trabajo de manera errada, vamos a hacer el trabajo solo por salir del paso y Fayol dice que no, es importante la disciplina. Otro principio es la unidad de comando. Este es un valor muy importante y esto va para el área gerencial. ¿Por qué razón? Porque a veces resulta que las autoridades o los jefes no se definen y a veces el trabajador tiende a tener hasta dos o tres líneas de mando. Entonces llega un momento en donde el trabajador se siente confuso porque no sabe a quién seguir la instrucción o de quién. Si obedece a uno, desobedece al otro. Entonces Fayol dice al área administrativa que definan quién será el jefe absoluto, el jefe total, y a este el trabajador tendrá que respetar, a este el trabajador tendrá que tomar en cuenta y asumir las responsabilidades que conlleva el trabajo. Entonces, por eso está hablando de una unidad de comando, es decir, una misma línea de mando para los trabajadores y que no se presenten este tipo de situaciones. Otro de los principios que establece Fayol es la unidad de dirección. Cuando hay una buena unidad de comando, es decir, cuando el trabajador sabe quién es el jefe, a quién debe respetar y no hay tantas líneas de mando, entonces se puede dar la unidad de dirección. Esto lo que busca es que, bueno, hay una cabeza, hay un líder, hay un jefe, se ha establecido un objetivo o una meta, un plan. Entonces, todos los trabajadores, todos los equipos y las actividades o tareas que realicen deben estar encaminadas a ese mismo objetivo, que el objetivo de la empresa general sea el objetivo de todos los trabajadores y a eso se le llama unidad de dirección, que todos dice, las unidades de dirección significa que únicamente deberá haber una cabeza para un plan, para un grupo de actividades que tienen el mismo objetivo. O sea, hay una meta, hay un objetivo, hay un plan. Ahora, ese plan, esa meta está dirigida por un gerente. Y el gerente entonces debe coordinar, debe conducir a su equipo a que todos quieran alcanzar esa misma meta, dirigida por un solo gerente o encargado o jefe. Subordinación del interés individual al interés general. En este punto, lo que está diciendo Fayol es que dice subordinación del interés individual, es decir, que aquí se tiene que enfocar el gerente, el dueño, el encargado, el supervisor o el jefe, tiene que hacer que solo importe el interés, es decir, que solo importe la organización en general, o sea, la empresa, su meta, su objetivo está por encima de todo y es lo único que se pretende alcanzar. Por eso está hablando de la subordinación del interés individual al interés general, es decir, que no se vele solo por mis beneficios, sino los beneficios de todo el equipo, de todo el personal, de toda la empresa de manera general. Algo muy importante, y este principio lo establece bien claro Fayol, y él habla de la remuneración a los empleados. Respecto a este punto hay mucho que hablar, puesto que en Guatemala existe una institución que es el Ministerio de Trabajo, quien regula el sistema laboral entre patronos y trabajadores.
A raíz de esta institución surge el Código de Trabajo. El Código de Trabajo es una ley vigente en donde establece los derechos y obligaciones que asumimos como trabajadores. En el Código de Trabajo vamos a encontrar cuáles son las prestaciones de ley que están vigentes en Guatemala, a qué se refiere cada una de las prestaciones, qué es un patrono, qué es un trabajador, qué son los contratos laborales, cuáles son los sueldos mínimos y sueldos máximos que deben recibir los empleados. Pero acá, cuando habla de la remuneración a los empleados, está hablando del pago que que deben obtener, en otras palabras, el sueldo o los salarios que deben obtener o que reciben los trabajadores en base al trabajo realizado, ¿verdad? Entonces, es muy importante que haya un pago justo, que el pago sea equitativo, ya vamos a ver otro principio que es la equidad, pero que el pago pueda ser justo, ¿verdad? Acorde al trabajo o a las tareas que desenvuelve o desarrolla cada uno de los trabajadores. El Código de Trabajo habla de contratos y habla de sueldos mínimos y de sueldos máximos. También recordemos que bueno, inicialmente algunos decían que estaban laborando, y hicimos ahí una pequeña estadística de quienes trabajan. Y pues hay algo muy importante. La ley puede decir, por ejemplo, que el sueldo mínimo sea de 5.000 quetzales. Es un ejemplo porque no está así el sueldo mínimo. Pero digamos que es 5.000 quetzales. Eso dice la ley. Pero resulta que usted firma un contrato en donde usted acepta que le van a pagar 1.000 quetzales, pues ahí ya quedó a su criterio. Usted como trabajador desestimó al momento de firmar lo que establece la ley, desestimó el punto donde dice la cantidad o el sueldo mínimo. Pero recuerde también que en nuestro contexto cultural, pues, bueno, de hecho no solo en Guatemala, ¿verdad? Sino en todos los países infieren mucho los niveles profesionales o la formación académica, es decir, que para tener un buen ingreso salarial, para poder ocupar un buen cargo o puesto dentro de alguna organización, pues es importante, ¿verdad? Es indispensable que nosotros tengamos una formación académica, ¿verdad? Esto nos permitirá tener mejores opciones y ofertas en el campo laboral. Entonces, la remuneración al personal también depende de el nivel jerárquico o la posición o el cargo o puesto que nosotros estamos desarrollando. Este tema es un poco extenso, así que lo vamos a ver en otros contenidos. Vamos a hablar del tema de las prestaciones de ley para que las puedan ustedes conocer. Entonces, el principio 7 es la remuneración a los empleados. El 8 es la centralización y descentralización. Esto está relacionado también a la unidad de comando. Recuerden que hablamos que es importante que exista una sola línea de mando, ¿verdad? Entonces, esta de centralización y descentralización nos habla de lo mismo, ¿verdad? De que se sepan separar los niveles y las líneas. Dice, la centralización es la cantidad de control que recae, perdón, en las personas de una organización. Si un grupo selecto de personas que tiene control, por ejemplo, en grandes corporaciones, entonces esto se conoce como centralización. Vea, si hay un grupo selecto de personas que tiene control, se llama entonces centralización. Es decir, que, por ejemplo, está la junta directiva y ahí hay 5 personas y esas 5 personas son los 5 jefes de toda la empresa. Eso es centralización. Pero si el control o la línea de mando de la empresa está en manos de un porcentaje mayor de personas, es decir, hay muchos jefes, subjefes, entonces eso se le llama descentralización. Entonces, pues aquí dependerá del tipo de organización y el enfoque administrativo que se lleve para poder saber si, bueno, se pretende o que se desea que haya muchas líneas de mando o bien se reduzca a algunos, y a eso se le va a llamar centralización y descentralización, pero está hablando de la línea de mando. Por ejemplo, aquí, vean, esto es si solamente fuera este el jefe y todos estos trabajadores, es decir, estuvieran en una misma línea, todo sería centralización. Pero aquí vemos que este es el jefe de, por ejemplo, véanlo por colores. Anaranjado es el jefe de los verdes. Este verde es jefe de estos dos. Este es jefe de estos cuatro. Este verde es jefe solo de estos dos. Y vea, y así, este es jefe de estos dos amarillos. Entonces eso se llama descentralización. Entonces, cuando está concentrado en una sola línea de mando, eso se llama centralización.
El principio 9 que establece Fayol es la cadena escalonada. Y cuando habla de la cadena escalonada está también referido al punto anterior de centralización y descentralización. Y dice, toda organización tiene una jerarquía. La cadena escalonada se refiere a una línea formal de autoridad que se mueve desde el rango superior hasta el rango más inferior en una línea recta. Vean, y entonces aquí está la línea de mando. Esto de cadena escalonada va más a las líneas de mando, es decir, a los niveles jerárquicos. Este es el jefe de ambos. Este a su vez es jefe de este grupo y este de su grupo. Entonces ahí hay una cadena escalonada. Por ejemplo, si estos tienen algún conflicto, para solucionarlo tienen que ir con A. A va a ir inmediatamente al jefe superior. Si este tiene algún conflicto con estos y de repente se va con B, definitivamente no sería correcto, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo en el organigrama que el jefe inmediato sería A. Por lo tanto, si este subordinado tiene algún conflicto, se dirige a A y este va a solventar la situación. Si este no la puede solventar, entonces va a intervenir el jefe superior. Entonces, eso es la cadena escalonada. Que como trabajadores sepamos en dónde estamos ubicados, si nosotros somos los subordinados, si hay algún otro jefe superior a nosotros y sobre este jefe hay otro y si nosotros en algún momento llegamos a ser jefes o autoridades de alguien del equipo de trabajo. Esa es la cadena escalonada. Otro de los principios de los cuales habla Fayol es el orden. Y Fayol dice que es importante que en las áreas de trabajo exista el orden. Y aquí tenemos esta imagen para que usted lo pueda ver. Yo no sé cuántas personas ordenadas hay conectadas. Verifique su entorno, vea su área donde usted se encuentra ahora. ¿Será que usted es o no es una persona ordenada? El orden responde a cada cosa en su lugar. Vea, esta oficina se ve muy limpia. En el aspecto físico, o sea, no se ve que haya polvo, no se ve que haya basura tirada, pero además de eso, estética, es decir, que se ve organizada. Y el orden, Fayol habla del orden porque cuando hay orden en un área de trabajo hay armonía y Fayol dice, el lugar de trabajo debe ser seguro y limpio para todos los empleados. El principio del orden dicta que debe haber un lugar para cada cosa debe estar en un lugar y la persona indicada debe estar en el lugar indicado. Es decir, que aquí el orden Fayol lo está involucrando en distintas áreas, no solamente en limpieza, no solamente en objetos, sino también en personas. El personal debe estar ubicado en su área de trabajo, debe tener su equipo de manera adecuada, presentable y limpia, pero también ubicado en el lugar que le corresponde a los equipos o herramientas de trabajo. Y ahí habla Fayol del orden. El principio número 11 es la equidad y Fayol dice, cuando habla de la equidad, el valor de la equidad es igualdad. Si usted no lo sabía, equidad responde a la igualdad. Aquí vemos en la figura un claro ejemplo. Vea, el primer personaje, el que va a la punta, este va con menos peso, va liderando, sí. El que va atrás, pues va cargando el mayor peso. Pero ahora vea en las manos de este personaje. Este tiene mayor cantidad de dinero y este no. Entonces, Fayol dice equidad. Conforme sea el trabajo, el pago sea justo. Recuerde que hablamos de la remuneración del personal, pero aquí está hablando de que cada quien reciba lo justo, que se trate no solamente en el término de efectivo, sino también en el trato hacia las personas. Y dice, al lidiar con los empleados, el gerente debe ser amable, justo y tratar a todos los empleados por igual. La equidad crea equidad y devoción de los empleados hacia la organización. El principio de equidad sugiere que los gerentes deben ser imparciales sin mostrar preferencias. Es decir, que a veces pasa que en el área laboral pues hay, qué sé yo, familiares, hay amigos y esos factores hacen que se trate mejor a unos trabajadores y no a otros. Fayol lo que nos dice en este principio es que todos deben ser tratados de igual manera, sin preferencias, porque hay una inclinación de amistad o familiar, no, sino Fayol dice todos deben ser tratados por igual, de tal modo que se sientan cómodos, que se sientan tranquilos, que se sientan parte de. Eso es lo que está diciendo Fayol en este principio de la equidad. El principio número 12 habla de la estabilidad del personal. Es importante que exista estabilidad laboral.
no solo laboral, sino también que el trabajador sepa que se le ha asignado un área de trabajo y pues que él va a estar allí laborando, va a desempeñar un cargo puesto. Pero pasa que en algunas ocasiones, un día sí, un día no, se rotan diferentes áreas cada día y el trabajador pues no logra tener una estabilidad en un área en específico. Entonces, Fayol dice, está bien, la capacitación y la rotación del personal está bien, porque así trabajan los restaurantes de comida rápida. Un día están en freidoras, otros están en cajas, otros están en almacén, en bodega, pero los están capacitando y lo hacen con el fin de que el trabajador aprenda las diferentes áreas. Entonces, Fayol dice, los administradores deben realizar un esfuerzo por reducir la rotación del personal. Naturalmente, si hay demasiada rotación, se perderá mucho tiempo en capacitación y entrenamiento y subirán los costos. A los costos de reclutamiento y selección se debe sumar el aumento en errores y efectos defectos, perdón, en la producción y en el sentimiento de inestabilidad en los empleados. En la retención de empleados productivos debe ser prioritaria, es decir, que cada trabajador tiene una habilidad, tiene una destreza, tiene una capacidad. Por ende, se debe aprovechar esto y no estar cambiando a cada instante, cada día o cada 2 horas, porque entonces el trabajador no se va a poder desenvolver o desempeñar al 100%. Otro de los principios es la iniciativa. Esto va más para el área de los empleados. El empleado debe ser proactivo, no solamente esperar órdenes, sino también aportar ideas, dar a conocer sugerencias, dar a conocer su punto de vista. Cuando se está planificando y se le da la oportunidad de opinar, pues el trabajador también lo debe hacer. Y dice, los empleados deben tener la suficiente libertad para planificar sus labores y llevarlas a cabo, siempre dentro de los límites de la autoridad y disciplina. Entonces aquí está hablando de que, bueno, le asignaron un área de trabajo, usted se desenvuelve, usted se desarrolla en cierta área, pero es importante también que usted aporte, no solamente que cumpla como una maquinita, ¿verdad? Sino que usted también aporte y que usted pueda, en el desarrollo de sus actividades, pues también que se vea su carácter y su personalidad presente, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Otro de los valores de los cuales habla Fayol es el espíritu de equipo. Esto lo logra la motivación, la unión, lo logra la honestidad, la sinceridad y una serie de valores o virtudes morales. Y aquí lo que está hablando, lo que dice Fayol es que es importante que pues las personas, que haya en un equipo de trabajo, que haya armonía, que haya paz, que haya tranquilidad, que todos se sientan felices y contentos al momento de realizar o desarrollar las tareas asignadas. Por eso habla de él espíritu de equipo, que siempre haya unión. Y esto pues lo va a lograr el líder de la organización. Esos son los 14 principios que establece Fayol respecto a lo que es la administración. Y aquí, como anteriormente estuvimos hablando de algunos personajes administrativos, vamos a mencionar a Frederick Winslow Taylor. Él es el padre de la administración científica, así se le conoce, para que usted no se vaya a perder. A él se le conoce como el padre de la administración científica. Aquí está parte de la biografía de este personaje. Él nació en Pensilvania, Estados Unidos, y aquí pues aparecen algunas aportaciones que él hizo a la administración, que fue las sugerencias, en donde por eso es que a él se le conoce como el padre de la administración científica, es a este personaje que es Taylor, y él hizo ciertas aportaciones. Luego de Taylor nace Fayol y Fayol modifica lo que Taylor había sugerido. Aquí está lo que hizo Fayol. Y dice, él creó los incentivos, estándares, tiempo y movimientos, ingeniería de métodos y selección científica del personal. Esto lo hizo Fayol. Ahora viene, bueno, hay otros personajes, ustedes quieren pueden leer la biografía de ellos, pero luego de este personaje nace Fayol. Y Fayol es conocido como el padre de la administración moderna. Y también ahí está parte de la biografía de este administrador. Él es de Constantinopla y él, pues ahí vemos parte del desarrollo que él tuvo. Él hizo algunos cambios dentro de la administración de Taylor, tiene Fayol, y él hace algunos cambios respecto al enfoque administrativo que tenía este. Y entonces viene y plantea lo que es la división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la iniciativa, la subordinación del bien común, remuneración, centralización, cadena escalonada, orden, equidad, estabilidad y espíritu de grupo, que son los 14 principios que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, esto es lo que hace Fayol al momento de modificar
el enfoque administrativo de Taylor. Por eso a Taylor se le conoce como el padre de la administración científica y a Fayol se le conoce como el padre de la administración moderna. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro, sino que el enfoque que se le dio al proceso administrativo y a la administración como tal, pues obviamente fue diversa. Así que con este contenido concluimos la guía de estudio número 1 del curso de administración. Ahí les dejo las biografías para que ustedes puedan leer algunas aportaciones de algunos administradores y cuál fue el enfoque que ellos le dieron a el proceso.